Buenos días, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Sean bienvenidos a este espacio. Como siempre, para mí es un gran placer estar con ustedes aquí nuevamente. El día de hoy vamos a dialogar acerca de un tema sumamente interesante y de gran importancia dentro de la práctica clínica. Podríamos decir que es pan de cada día en el sentido de que todos los días nos vamos a enfrentar a esta enfermedad. Dialogaremos entonces acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, abreviada usualmente como EPOC. En primera instancia, vamos a dar inicio dialogando sobre algunos aspectos generales. En el caso de que ustedes quieran profundizar en los aspectos histológicos y los aspectos patológicos, pueden observar un video que está en el canal, el cual trata el tema de la patología estructural y funcional en relación a la patología pulmonar obstructiva crónica. En primera instancia, tenemos que mencionar que vamos a dar inicio dialogando acerca de las generalidades sobre los aspectos epidemiológicos. Posteriormente, vamos a mencionar algunos puntos sumamente importantes relacionados con la epidemiología de la región. Me estoy refiriendo a todo lo que viene a ser Hispanoamérica. Puntualmente, vamos a dialogar acerca de los hallazgos más importantes del estudio platino. Posteriormente, vamos a comentar algunos hallazgos y los vamos a comparar con la epidemiología global dados por el estudio Prepocol, el cual evaluó 5 ciudades de Colombia respecto a la incidencia y prevalencia de la patología pulmonar obstructiva crónica. Una vez cumplamos con esta primera parte, vamos a mencionar algunos aspectos fisiológicos, fisiopatológicos y concomitantemente vamos a mencionar unos aspectos clínicos que pueden servir de utilidad para finalmente hablar acerca del tema actualizado respecto al manejo, la clasificación y demás aspectos esenciales que han aparecido y han surgido en las últimas guías. Empezaremos primero mencionando entonces unos aspectos epidemiológicos muy importantes. En primera instancia, como es bien sabido, el EPOC constituye un problema de salud pública de primer orden a nivel mundial y tiene una prevalencia global del 10%, teniendo un pico de presentación en individuos mayores de 40 años. Esto no quiere decir que un paciente que tenga 30 años, 25 años no pueda desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí puede. No obstante, debe tener, y posiblemente lo encuentren dentro de los hallazgos de paraclínicos, algún tipo de componente subyacente o componente que lo pueda estar allí acompañando. Por ejemplo, una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa. El paciente que tiene una deficiencia total de la alfa-1 antitripsina es un paciente el cual, independientemente de que haya fumado o haya entrado en contacto con una noxa directa, como por ejemplo el tabaquismo, valga la redundancia, la exposición a biomasas, desarrolla la patología pulmonar obstructiva crónica de una forma prematura, antes de los 40 años. O también tenemos los casos de los individuos que tienen una deficiencia parcial, los cuales fumaron por un periodo de tiempo, no obstante, a los 5 años de haber fumado o a los 10 años de haber fumado, a pesar de haber tenido un índice tabáquico menor a 10, más adelante vamos a profundizar sobre las utilidades de este índice, desarrolla la enfermedad. Porque bien es cierto que debemos mencionar en este punto que cuando nosotros tenemos un paciente con una patología respiratoria y tiene un índice tabáquico menor a 10, la probabilidad de que el cigarrillo le haya causado un EPOC y por ende que este individuo tenga un EPOC es extremadamente baja. Ahí aplica la utilidad del índice tabáquico. Tenemos que mencionar que el EPOC es la tercera causa de mortalidad en el mundo y se espera que para el 2030 sea la cuarta causa. También es importante mencionar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la única enfermedad crónica cuya morbimortalidad se mantiene en un incremento sostenido, teniendo un alto impacto socioeconómico. Evidentemente, todas las enfermedades crónicas, entiéndanse por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera, son las que más comprometen el sistema de salud y su respectiva economía. Si nosotros tenemos en cuenta que en Colombia la salud funciona por orden, para utilizar esta expresión,
o bajo el mando de la Ley 100, que permite que en teoría todos los individuos puedan acceder al sistema de salud. Pero evidentemente ese tema es un poco más complejo. Les había mencionado previamente un dato muy importante. El EPOC tiene una prevalencia mundial del 10%. No obstante, como vamos a profundizar más adelante, el estudio PREPOCOL demuestra que la incidencia o la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia oscila en un 8.9%, similar a lo que viene a ser la epidemiología global, pero un poco menor. Una revisión sistemática y metaanálisis en 28 países de 1990 al 2004 demostraron una prevalencia más alta en fumadores y exfumadores que en personas no fumadoras y mayores de 40 años, como es algo que es obvio que ustedes pueden deducir. Es importante que nosotros también sepamos algo fundamental. La mayoría de los casos de POC son en hombres, y esto responde a diversos componentes sociales y culturales muy característicos de nuestra sociedad, en la cual el hombre lamentablemente se cuida menos, fuma más, consume más licor, etcétera, etcétera. Esta filmina es extremadamente importante. Dos estudios que marcaron a Hispanoamérica, uno que marcó primordialmente a Colombia. El primero es el estudio Platino, que traduce Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar. Demostró algo que ya les había comentado previamente. La incidencia de POC aumenta después de los 40 años. Tiene un pico marcado. Concomitantemente, destaca 5 ciudades a nivel de Hispanoamérica en las cuales existe una mayor incidencia de la misma. En primera instancia, Ciudad de México, posteriormente Sao Paulo, seguido de Santiago de Chile, Caracas y Montevideo. El estudio Prepocol, por su parte, se encargó de estudiar de la mejor manera posible, debido a los recursos que tenían, la prevalencia del EPOC en Colombia. ¿Qué hicieron? Se pusieron a estudiar cuáles eran las cifras de 5 ciudades previamente determinadas: Cali, Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. Esta investigación dio como fruto unos resultados respecto al orden de incidencia, los cuales afirman que la incidencia del EPOC es mayor en Barranquilla, seguida de Medellín, posteriormente de Bucaramanga, luego de Bogotá y por último de Cali. También es importante que nosotros mencionemos algunos aspectos sumamente importantes o 5 conclusiones que logró apuntar el estudio Platino. En primera instancia, el EPOC aún ocupa en Hispanoamérica el tercer puesto en mortalidad. Tiene una prevalencia global del 10%. Es subdiagnosticado en el 89% de los casos. Y esto es un gran problema. Les voy a poner un ejemplo que estoy muy seguro que todos han vivido en algún momento. Muchos médicos, por el simple hecho de tener una radiografía con algunos hallazgos que pueden ser inespecíficos, diagnostican a un individuo como epocoso, más si saben que el individuo fumó. Eso está totalmente errado y está totalmente abolido y no recomendado de las guías de práctica clínica. El diagnóstico del EPOC se hace con la espirometría, dependiendo la relación entre el volumen expiratorio forzado, o la FEP1 en un segundo, ¿sí?, y la capacidad vital funcional, o la CVF. Dependiendo de esta relación, si es menor al 70% o al 0.7, podemos hacer diagnósticos, dependiendo también de otro factor sumamente importante: la respuesta posterior a broncodilatadores. Si es una patología obstructiva, vamos a tener un gran abanico de enfermedades. Incluso si nosotros vamos al texto de patología estructural de Robbins y Cotran, que es un texto fundamental en el canal, para los que han seguido el canal desde hace tiempo y han visto los otros videos que tenemos de POC, algunos autores afirman que dentro del espectro del EPOC puede ir incluido el asma crónico. ¿Por qué? Porque el asma se comporta como una enfermedad obstructiva, es una enfermedad obstructiva. No obstante, y pongan atención en este aspecto, el asma responde a la post-broncodilatación. Entonces, inicialmente teníamos una relación de 0.6, ¿sí?, menor a 0.7, luego
de la administración del broncodilatador, esta regresa a la normalidad. Regresa nuevamente a 0.8, 0.85, se encuentra por encima. Cosa que no ocurre en el paciente pocoso, refiriéndome entonces a los espectros de enfisema y bronquitis crónica. En ellos, la relación pre y post broncodilatadoras es totalmente igual, se encuentra disminuida. Eso lo digo para que tengan claro que el diagnóstico del EPOC solamente se puede hacer con clínica y se puede confirmar con lo que viene a ser la espirometría o también otro tipo de pruebas de función pulmonar que vamos a dialogar más adelante. Pruebas como por ejemplo ¿cuáles? La pletismografía, la difusión de monóxido de carbono, entre otras. También es importante que nosotros sepamos que el diagnóstico del EPOC es cerrado en el 64%. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, por lo que les estaba mencionando previamente. Y tiene una morbimortalidad que va en incremento y se sostiene ese incremento. Bueno, tenemos que saber también algunos aspectos fundamentales, recalcarlos porque son muy importantes. Es cierto que lo que viene a ser el EPOC aumenta proporcionalmente a la edad y la mayoría de los casos se relacionan con el cigarrillo. Eso está clarísimo. No obstante, no todos los pacientes fumadores van a desarrollar EPOC. Muchos conocemos, por ejemplo, dentro de nuestra familia o dentro de nuestros seres cercanos, individuos que llevan fumando 40, 50 años y son fumadores pesados. Se fuman una caja al día, contiene 20 cigarrillos, 2, 40 cigarrillos al día y no tienen ninguna patología pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Que el cigarrillo, si bien es una noxa importante, activa determinados mecanismos inflamatorios, no es la única causa del EPOC. Existen más causas: mutaciones genéticas, susceptibilidad, deficiencias o alteraciones en la alfa-1 antitripsina, entre otros. Por ejemplo, uno que es muy importante es que el individuo tenga un antecedente de asma, y otro que cobra vital importancia dentro de nuestra comunidad colombiana es el hecho de que el individuo haya padecido en algún momento de su vida de tuberculosis. También es importante mencionar que como tal, las enfermedades que se encuentren alternas al EPOC van a deteriorar significativamente el estado de salud del paciente y por ende van a aumentar proporcionalmente la morbilidad y la gravedad. No es lo mismo un paciente que es epocoso solamente al paciente que es epocoso, tiene insuficiencia cardíaca y concomitantemente sufre de diabetes. Ese paciente prácticamente es un manual de medicina interna y es un caso de manejo difícil. Respecto a los factores de riesgo, es algo esencial que lo mencionemos antes de empezar a abordar el tema de los aspectos fisiopatológicos. En primera instancia, el que todos conocen, el tabaquismo. En segunda instancia, otro que también me atrevo a decir que todos conocen, la exposición a biomasas. Por ejemplo, las personas que cocinaron absolutamente toda la vida con leña, un ejemplo característico. La genética, el género, más común en los hombres, como les estaba mencionando, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, los antecedentes de tuberculosis, la exposición ocupacional, que el individuo trabajaba, por ejemplo, en una mina de carbón, ¿sí? Saben que la mina de carbón, trabajar en una mina de carbón puede generar algunos tipos de neumoconiosis también, pues como tema aparte del EPOC, no estamos hablando en ese momento de EPOC puntualmente. Cuando hablo de neumoconiosis, hablo de algo aparte, los pulmones del minero de carbón, pero también esa exposición a biomasas puede generar que un individuo desarrolle patologías como la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que el individuo haya trabajado toda la vida en la carretera, que haya sido constructor, son factores de riesgo. Y otro factor de riesgo que está documentado, y no es despectivo, ni mucho menos, es el hecho de tener un bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? No es porque tener poco dinero sea un factor de riesgo, sino que lamentablemente, muy lamentablemente, muchas personas que tienen unos ingresos económicos bajos no tienen la capacidad ni la facilidad que la deberían de tener, pero no tienen la facilidad por culpa del desamparo del Estado de acceder a una educación adecuada. Y al no acceder a una educación adecuada, ¿qué va a pasar? Probablemente caigan más fácil en vicios, entre otros. No obstante, aclaro enfáticamente que no es una estigmatización ni absolutamente nada de eso. Es algo que se encuentra reportado dentro de la literatura científica. Ahora sí vamos a dar inicio con los aspectos fisiopatológicos. En primera instancia, una definición
patológica extraída del texto de Patología Estructural de Robbins y Cotran, novena edición, sobre el enfisema. El enfisema se caracteriza por una ampliación irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañada de destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. Y esto de sin fibrosis evidente es esencial, porque la fibrosis es lo opuesto, fisiopatológicamente hablando, al enfisema. Los enfisemas, dependiendo de su localidad, grosso modo, pueden ser centroacinares, donde se afecta la parte central. Hay espacios aéreos enfisematosos y normales dentro del acino y lobulillo. Las lesiones más frecuentes van a ser a nivel del lóbulo superior, normalmente en los segmentos apicales. Se encuentra una inflamación que rodea los bronquios y los bronquiolos, y también es importante que hagamos algo de una mención muy importante. El enfisema centroacinar es el característico de los fumadores. Evidentemente, los compuestos gaseosos tienden a subir. Si inhalamos constantemente humo de tabaco, todo ese tabaco y las partículas, que no son solamente de tabaco, sino que también tienen muchas porquerías. Si tienen alguna curiosidad por saber cuáles son los componentes de un cigarrillo, los invito a visitar la página del canal Patología MD, allá van a poder verlo. Algunos autores dicen que un cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas, otros dicen que tiene más de 7.000. Yo me inclino mucho más por la última. Bueno, volviendo al tema. Los enfisemas también por su localidad pueden ser panacinares, donde se encuentran acinos aumentados de tamaño, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Pan hace referencia a todo, se afecta todo el acino, principalmente en las zonas inferiores y los bordes anteriores del pulmón. Está el enfisema acinar distal, donde se encuentra afectado, como dice su propio nombre, la parte distal del acino. No obstante, la proximal es normal. Y el enfisema irregular son focos pequeños, carecen de importancia clínica. Muy probablemente tanto ustedes como oyentes como yo, como en este caso videoconferencista, tengamos enfisemas irregulares, y es normal. ¿Por qué? Las ciudades son contaminadas, nos hemos expuesto a biomasas, pero el enfisema irregular carece totalmente de importancia clínica. Respecto a la fisiopatología, es extremadamente interesante. En primera instancia vamos a mirar el segmento más celular, más relacionado con la bioquímica. Después vamos a dialogar acerca de unos aspectos de lógica que nos explican por qué en los individuos con enfisema se genera la hiperinsuflación. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo del EPOC deben haber factores de riesgo, varios factores de riesgo. Los más importantes, en este caso, va a ser el humo del tabaco o las partículas tóxicas. Independientemente, tiene una noxa. La noxa, que va a hacer a nivel del sistema respiratorio, va a generar inflamación a nivel local, se van a liberar leucotrienos, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, también conocido como caquexina. Me imagino que ustedes deducen que el término de caquexina es debido a que genera caquexia en los pacientes. Y eso se compara mucho con la clínica y el fenotipo de estos individuos respecto a su morfología. Son pacientes delgados, por ejemplo, los cuales tienen atrofia muscular, entre otras. También la atrofia se genera porque los individuos no se desplazan, no se mueven, porque ellos intentan hacer mecanismos para evitar la disnea. El caso es que todos estos mediadores inflamatorios que se generaron, leucotrienos, interleuquina 8, el TNF, van a generar una atracción quimiotáctica de células proinflamatorias. Estas células proinflamatorias van a amplificar el proceso inflamatorio. Por ello, las células epiteliales y las células proinflamatorias van a liberar proteasas. Cuando se liberan proteasas, se genera estrés oxidativo. Esto magnificado mucho cuando hay mutaciones del gen, por ejemplo, NRF2. Y también magnificado muchísimo más si el individuo tiene una infección, porque eso va a llevar una respuesta inflamatoria subyacente. El caso, mis queridos internautas, es que cuando se liberan proteasas, el equilibrio normal y lo típico es que la alfa-1 antitripsina, como una antiproteasa, vaya hacia esas proteasas y se genere un balance, valga la redundancia, entre la proteasa y las antiproteasas, con el objetivo de poder disminuir el daño. Esto no ocurre en los individuos que tienen una deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina. Acá podemos ver otros dos puntos que son muy importantes para explicar la destrucción de la pared alveolar: estrés oxidativo, incremento de la apoptosis, respuesta inflamatoria, mediadores inflamatorios, células inflamatorias, entre otros.
También tenemos que tener en cuenta que el cigarrillo realmente genera mucho daño en todos los individuos, tanto en los jóvenes como en los adultos. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Un paciente empieza a fumar cuando tenía 15 años, 20 años. Inicialmente, el pulmón va a intentar adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Primero, una hipertrofia, una hiperplasia es el término correcto, de las células caliciformes. Células caliciformes en forma de cáliz que producen moco, y ese moco va a ir obstruyendo la luz. Por un lado pasa eso. ¿Qué más va a pasar? Van a empezar a aparecer infiltrados inflamatorios en las paredes bronquiales, infiltrados de macrófagos, infiltrados de eosinófilos, infiltrados de neutrófilos, infiltrados de linfocitos B y T, y concomitantemente, todas esas respuestas van a generar un mecanismo de adaptación, que va a ser un engrosamiento de la pared bronquial como consecuencia, ahora sí empleo el término de hipertrofia, del músculo liso, y también en algunos casos se puede generar zonas de fibrosis a nivel de la pared bronquial. Morfológicamente, ¿qué podemos apreciar en el enfisema? Pulmones voluminosos, grandes. Los pacientes también tienen un tórax en forma de barril o tonel. Se ven alvéolos anormalmente grandes. Miren acá las bullas o las bulas apicales. Y acá podemos ver otros tipos de patrones del enfisema. Les voy a hacer una pregunta. A nivel más grande y a nivel más fisiológico, no fisiopatológico puntualmente, ¿cómo es la respiración? En primera instancia, recuerden que nosotros, cuando hablamos de fisiología respiratoria de forma muy resumida, hay dos temas que son extremadamente importantes, ¿sí? Vamos a olvidarnos la parte neurológica, el control de lo demás, y vamos a ir puntualmente a lo que es la inspiración y la expiración. Dos procesos que pueden ser, dependiendo cuál sea, pasivos o activos. Me explico, ya lo van a entender mejor. Cuando uno inspira, ¿qué ocurre? El aire empieza a dirigirse a través de lo que viene a ser el sistema respiratorio, pero ese aire, ¿cómo va a llegar al alveolo? ¿Cómo va a llegar? Resulta y acontece que nosotros hablamos de dos tipos de presiones, para este ejemplo, para que lo comprendan. Una presión barométrica, que varía dependiendo del nivel sobre el mar, 740 si está muy cerca al mar, milímetros de mercurio, y puede ir bajando, 640 por ejemplo, más o menos aproximadamente en Armenia, y baja. El caso es que esa presión atmosférica es mayor que la presión alveolar. ¿Y aquí qué ocurre? Los sitios donde hay mayor presión generan una redistribución hacia los sitios donde hay menor presión. Eso se ve comprobado cuando, por ejemplo, ustedes cogen un globo lleno de aire, lo conectan a un tubo en forma de Y, simulando una especie de tráquea, por ejemplo, y con sus respectivos bronquios principales, derecho e izquierdo, y le conectan al otro lado un globo que es desinflado. ¿Qué va a pasar? Donde hay más presión, va a generar una redistribución hacia el sitio donde hay menos presión. Espero que les esté quedando claro. Eso respecto a la inspiración. ¿Qué va a pasar a medida que los alvéolos empiezan a llenarse de aire? Evidentemente, aumentan su tamaño. Y los alvéolos son como una especie de saco, para que ustedes lo comprendan, una especie de suéter de esos que hacían nuestras abuelas, muy interconectados entre ellos. Entonces empieza a distenderse uno, se distiende otro, se distiende otro, se distiende otro, etcétera, etcétera. ¿Eso va a generar qué? Una modificación respecto al tamaño, porque recuerden que el pulmón es como un chicle, es elástico, de, valga la redundancia, el pulmón. También existe otra cosa, que está relacionada entonces es con la expiración. ¿Qué ocurre a medida que los alvéolos van llenándose y va aumentando su presión? Como les dije, aumentaba el tamaño. Llega hasta un punto donde no puede aumentar más. Los alvéolos ya están llenos, la presión no puede aumentar más y de hecho la presión del alvéolo pasa a ser mayor que la presión externa. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir entonces en ese punto? Va a generarse el mecanismo de retroceso elástico. Es algo innato del pulmón y al retroceder o al generarse ese retroceso elástico y al aumentar la presión de lo que viene a ser el alvéolo en comparación a la otra presión, va a redistribuirse el aire y se va a exhalar. Eso en condiciones normales.
¿Qué ocurre en el paciente epocoso? Les voy a poner o les voy a pedir que se imaginen este ejemplo para que quede más claro. Piensen en una liga, con estas que amarran, por ejemplo, los billetes, los periódicos, entre otras. ¿Qué pasa si usted empieza a estirar y a estirar y a estirar y a estirar la liga? ¿Qué ocurre? Evidentemente la liga se va a dañar y no va a ser eficaz. Otra cosa que no les había comentado es que en el momento de la expiración también aumentan la presión, por ejemplo, pleural, precisamente por el retroceso elástico, y eso genera una disminución del diámetro a nivel, primero, de los alvéolos y secundariamente de los bronquios, de los bronquiolos, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una destrucción a nivel de una noxa, ¿sí? Que es la que nos generó el enfisema. Respectivamente, va a llegar el aire fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión de afuera sigue siendo mayor que la otra presión. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Llega el aire. No obstante, cuando se genera el mecanismo de retroceso elástico, lo que se va a generar es una disminución del diámetro de la vía aérea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber atrapamiento de aire. Y ese atrapamiento de aire, ¿qué va a generar? Una hiperinsuflación. Esa hiperinsuflación se va a ir exacerbando con el tiempo. Eso se traduce en la clínica del paciente, empieza a aumentar los grados de disnea, independientemente de cómo la cataloguemos o la clasifiquemos, y también se traduce con este hallazgo macroscópico que vemos acá. A nivel microscópico podemos encontrar esto, alvéolos separados por tabiques finos con fibrosis centroacinar, alvéolos muy grandes, poros de con muy amplios, y esto era lo que les comentaba, a pesar de que esta placa es patológica, es un enfisema. Los alvéolos están como interrelacionados los unos con los otros. También existen otras formas de enfisema respecto a la clasificación ya fisiológica, la hiperinsuflación compensadora, hay una dilatación de los alvéolos en respuesta a la pérdida de la sustancia pulmonar en otro lugar. La hiperinsuflación obstructiva, el pulmón se expande porque hay aire atrapado en su interior, lo que les había comentado a priori. El enfisema buloso o bulloso, donde hay grandes burbujas, mírenlo acá, subpleurales que se presentan en cualquier forma de enfisema, y el enfisema intersticial, donde aire en el estroma del tejido conjuntivo, pulmón, mediastino o tejido subcutáneo traduce las afectaciones que podemos hallar en este tipo de enfisema. ¿Cuál es la evolución clínica? Normalmente, a distinción del paciente con bronquitis crónica, el paciente que tiene un predominio enfisematoso no tiene tos todo el tiempo, ¿sí? Raramente tiene tos o tiene una tos muy leve. Voy a hacer aquí una mención que no le había comentado. Actualmente ya no es correcto que nosotros hagamos esa división clínica pura de que no, el paciente tiene un enfisema puro por esto, o el paciente tiene una bronquitis crónica pura por esto y esto. Eso no es correcto. Eso está mandado a recoger. Las guías ya no lo recomiendan. Es cierto que un paciente puede tener un predominio, por ejemplo, un paciente puede tener un predominio enfisematoso, un predominio de bronquitis, pero la mayoría de los casos, quien tiene enfisema también tiene bronquitis, quien tiene bronquitis también tiene enfisema. Puede predominar una de las dos, pero el EPOC como tal no se manifiesta normalmente como una patología puntual y separada, por ejemplo, solamente se manifiesta con un enfisema, no, eso no es lo típico, eso no es lo característico. Volviendo a retomar, los síntomas del enfisema aparecen cuando ya hay una destrucción de al menos un tercio del parénquima pulmonar. Empieza primero con una dificultad para respirar, ¿sí? El paciente empieza a ver esa disnea característica y es muy subjetiva, y ya vamos a mencionar eso. Después puede aparecer la tos y el paciente empieza entonces, como tiene hiperinsuflación, a tratar de sacar ese aire. Es el paciente típico que se apoya duro, por ejemplo, contra la estructura de una silla y se aprieta con el objetivo de lograr sacar ese aire. Es el paciente que adquiere una cara característica de soplador, adquiere una postura encorvada en exceso para sacar aire, y interrelacionando esto con la producción a nivel celular del TNF, la caquexina o el factor de necrosis tumoral, como quieran decirle, el paciente va a ser delgado, ¿sí? Y el paciente, como no hace ejercicio, no se mueve para evitar la disnea, va a tener atrofia muscular. Este es el paciente que típicamente le mencionan como soplador rosado o besador rosado, a distinción del de la bronquitis, que es el soplador morado, y no tanto soplador morado, soplador azul, sino que es un paciente que ya por otro lado el fenotipo es obeso, es más gordito, es un paciente que se ve cianótico, es un paciente que tiene hipoxemia, a distinción del paciente con enfisema que tiende a tener es una
hipercapnia. ¿Por qué? Por la hiperinsuflación, el atrapamiento de aire. La mayoría de las muertes de enfisema se generan por patología de las arterias coronarias, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha, colapso masivo de los pulmones por neumotórax, entre otros. Acá podemos apreciar rosador jadeante, soplador rosado, besador rosado, como lo quieran denominar. Los hallazgos típicos de una radiografía, miren, podemos apreciar, ahí más o menos se ve, aunque no está tan bien penetrada, ¿sí? La radiografía no tiene una técnica tan bonita en este caso, podemos apreciar, miren este grandísimo grado de hiperinsuflación, aumento y alteración de los diámetros transversales, podemos apreciar ese tórax en tonel, el corazón en gota, como lo mencionan en algunos textos de radiología. Vamos a mencionar ahora la evolución fisiológica y fisiopatológica de la bronquitis crónica. Por otro lado, la bronquitis crónica se define clínicamente como una tos persistente, esta definición es esencial, con producción de esputo durante al menos 3 meses en al menos 2 años consecutivos en ausencia de cualquier causa identificable. Vuelve nuevamente a aparecer una anoxia, se generan hipertrofias de las glándulas submucosas en la tráquea y los bronquios, se libera histamina, interleuquina 13, se incrementan las células caliciformes en las vías respiratorias pequeñas, hay una hiperplasia, hay una producción excesiva de moco, el moco genera una obstrucción. Por otro lado, la inflamación a lo largo también va a generar fibrosis, va a afectar las vías respiratorias y va a generar obstrucción. Y evidentemente, cuando un individuo tiene una infección, se va a magnificar muchísimo más la obstrucción. De hecho, ahí es donde tiene utilidad, por ejemplo, la clasificación de Antonisen 1, 2, 3, que es una clasificación que va al revés. Los mejores pacientes son Antonisen 3. Los que están como ahí en la mitad son Antonisen 2 y los que están muy mal y muy llevados son los Antonisen 1. No obstante, les voy a comentar algo. El Antonisen como tal no tiene una gran utilidad. Vayámonos a las partes fisiopatológicas. Si un paciente tiene alguna afectación fisiopatológica, ¿cuál célula ustedes creen que va a estar actuando? Ya habíamos dicho macrófagos, linfocitos. Pero la más importante en lo que les voy a comentar son los neutrófilos. Cuando ustedes tienen una herida y les sale, por ejemplo, pus o alguna sustancia purulenta, ¿eso se debe a qué? A detritos de células muertas, primordialmente a la reacción de los neutrófilos. Entonces, si un paciente tiene una patología de base en la cual hay muchos neutrófilos, es muy probable que un paciente no tenga ninguna afectación bacteriana y aparezca con esputo purulento, verde, amarillo, entre otros. Es probable, ¿sí? Cuando uno sí sospecha de que el paciente efectivamente tiene una patología infecciosa acompañando que genera una exacerbación, por cierto, neumonía no es lo mismo que exacerbación del EPOC, solo que la neumonía se comporta distinta en el EPOC, pero uno no puede considerar a una neumonía como una causante de una exacerbación del EPOC, eso está errado, ¿sí? Bueno, retomando lo que les estaba comentando, uno sospecha de que un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se encuentra efectivamente con una sobreinfección cuando el individuo tiene leucocitosis o cuando el individuo tiene un aumento en la temperatura corporal. Ahí sí uno lo sospecha y ahí sí uno se puede animar más a dar tratamiento antibiótico. Morfológicamente podemos encontrar esto a nivel histológico, hiperemia, tumefacción, edema de las membranas mucosas, excreciones excesivas de mucina, inflamación crónica leve de las vías respiratorias. Predominantemente es una inflamación o una infiltración que es predominantemente de linfocitos. Hay una ampliación de las glándulas secretoras de moco de la tráquea y los bronquios. Aumento en células caliciformes. El epitelio bronquial puede tener metaplasia escamosa o displasia. Y el índice de Reid es mayor a 0.4%. Evidentemente, calcular el índice de Reid no es para nada práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se calcula dependiendo de la relación entre el grosor de la capa de la glándula mucosa y el grosor de la pared entre el epitelio y el cartílago. ¿Qué tan práctico es calcular eso? No tiene ningún aspecto práctico, simplemente lo menciona la literatura y es curioso comentarlo si hacemos una revisión de este tema, porque la revisión debe hacerse bien. La evolución clínica en estos pacientes, es decir, el paciente que tiene una tos característica, persistente, en algunos casos tienen esputo escaso o esputo hialino, tienen disnea de esfuerzo, son pacientes que son los abotagados azules, ¿sí? Por ahí viene el término blue blotter. Aquí podemos apreciar entonces la radiografía de este individuo tan característico. Miren, esto es por acumulación de moco, estas son las radiopacas. Es el paciente que tiene cianosis leve, eso explica el tono azulado
hipoxemia, puede tener hipercapnia, también puede tenerlo por la patología obstructiva. Y respecto al diagnóstico, en primera instancia, lo que resulta muy obvio, el EPOC se debe considerar en presencia primero de síntomas, disnea, tos crónica, producción crónica de esputo y la presencia de factores de riesgo. ¿Cuáles? Tabaco, factores individuales. Ahí entran todos los personales que están relacionados con la parte genética o los antecedentes patológicos del individuo, como haber tenido asma. La contaminación ambiental, dónde vive, cuál es su ocupación. Pero el diagnóstico puntual y puro se realiza primero y únicamente y puntualmente, y eso lo tienen que tener muy claro, con la espirometría post-broncodilatadora. ¿Cuándo? Cuando se encuentra que no hay una respuesta después del suministro de un broncodilatador. En estos individuos, como les mencionaba, la relación entre la FEB1 y la FEBC es menor a 70%, a 0.7. Algunos diagnósticos diferenciales tenemos que tenerlo. Primero, las enfermedades restrictivas pueden generar una clínica similar. No obstante, en las enfermedades restrictivas la relación va a estar normal. ¿Por qué? Porque hay un descenso a la par de la FEB1 y de la CBF. Si ambas relacionan, si ambas disminuyen, pues obviamente el valor se va a mantener normal. Les pongo un ejemplo matemático para que les quede claro. Tenemos 5, lo dividimos en 5. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1. ¿Sí? Distinto a lo que ocurre en el EPOC, donde se altera uno de los numeradores, y eso va a generar que haya una disminución en la relación y en el porcentaje. ¿Sí? Bueno, el asma se tiene que considerar como un diagnóstico diferencial. A nivel clínico es muy característico en el asma las sibilancias y la opresión torácica. No obstante, un paciente con EPOC puede tener sibilancias, ¿sí? Y puede tener también opresión torácica. Entonces, la presencia de sibilancias no descarta EPOC. También tener en cuenta esto, pacientes con fatiga, anorexia, pérdida de peso, tienen EPOC severo o muy severo. ¿Qué debe incluir la historia clínica a manera de generalidades? Exposición a factores de riesgo, antecedentes patológicos, antecedentes familiares de POC, patrón de desarrollo de los síntomas, historia de exacerbaciones y hospitalizaciones previas, comorbilidades. ¿Cómo se pueden evaluar los síntomas? Primordialmente la disnea. La disnea se evalúa con el MMRC. Va de grado 0 a grado 4. El grado 0 es el paciente que tiene la disnea tan característica, que yo creo que la mayoría de los seres humanos tienen esa disnea, menos que estén acondicionados, que es que el individuo se cansa con el ejercicio. La mayoría tenemos disnea con el ejercicio. El grado 1 es el paciente que presenta disnea cuando camina rápido sobre una pendiente. El grado 2 es el paciente que tiene disnea al caminar con una persona de su edad y o requiere sentarse cuando camina a su paso por una pendiente. El grado 3 se define como una disnea al caminar 100 metros, el individuo necesita parar. Y el grado 4 es una disnea con actividades cotidianas como vestirse, principalmente en las actividades cotidianas uno que utiliza muchos músculos que también participan dentro de lo que viene a ser la respiración mediante músculos accesorios o gracias a músculos accesorios. Utiliza, por ejemplo, el esternocleidomastoideo cuando uno se cepilla, utiliza el trapecio cuando uno levanta las manos. Eso que va a generar una fatiga. Bueno, es importante acá mencionar algo fundamental. Esta clasificación que intenta lo que es objetivizar un síntoma que es subjetivo por definición, como lo es la disnea, en realidad yo creo que continúa haciendo el panorama muy subjetivo. ¿Por qué? Ustedes tienen dos individuos de 40 años, uno es sedentario, no hace absolutamente nada, y el otro es de tendencia atleta. Pues evidentemente, si se compara con él, el grado de disnea, obviamente, va a ser más marcado. En ese sentido, yo creo que el MMRC, a pesar de que está dentro de los protocolos y hay que hacerlo, es obligatorio hacerlo, carece de algunas cosas porque continúa siendo subjetivo. Es una forma de intentar objetivizar algo que no se puede objetivizar. La disnea no se puede objetivizar. En ese sentido, yo creo que es mejor el paraclínico, es mejor la espirometría, son mejores las pruebas de esfuerzo en 6 minutos, son mucho más objetivas. Bueno, el diagnóstico, como les dije, es a través de la espirometría. Nos permite entonces catalogar o clasificar el grado de obstrucción según el GOLD. GOLD 1, leve, una FEB que puede encontrarse mayor a 80%. Una GOLD 2 o moderada, donde se encuentra entre 50 y menos de 80%. Un GOLD 3 o severo,
donde el individuo se encuentra de 30 a 50, y un GOLD 4 o muy severo, donde el individuo ya tiene una FEP que es menor al 30%. Pruebas adicionales no son obligatorias, tienen alguna utilidad. Las imágenes se pueden encontrar hallazgos como hiperinsuflación, hiperlucidez. También se pueden apreciar otro tipo de lesiones como bronquiectasias, fibrosis, entre otras. Y el TAC, también lo mencionaban, no debe utilizarse de rutina. Es útil, por ejemplo, para enfatizar los diagnósticos de POC, para los diagnósticos diferenciales también. Y también es importante mencionar que es necesario antes de una cirugía de reducción del volumen pulmonar para poder evaluar lo que les está comentando, la distribución de la disnea. Vemos los hallazgos clásicos, miren, tórax en tonel, aumento de los diámetros transversos, costillas aplanadas, zonas de hiperlucidez o de hiperinsuflación por atrapamiento de aire, y podemos ver también ocupación de material mucoso. Otras pruebas adicionales, la oximetría de los gases arteriales, muy importante que sepan esta puntualmente. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar cuál es la respuesta del paciente y el estado. Las pruebas o simplemente la medición de la saturación de oxígeno es muy útil. Primordialmente cuando se encuentra por debajo del 92%, uno empieza a sospechar que de pronto no está tan compensado, debe encontrarse normalmente por encima del 92%. Las pruebas del déficit de alfa-1 antitripsina, que se deben solicitar principalmente en las zonas de alta prevalencia o en los pacientes jóvenes con síntomas. ¿Qué es un paciente joven cuando hablamos del tema de POC? Un paciente que sea menor de 45 años. Otras pruebas adicionales son, por ejemplo, la caminata de los 6 minutos, las pruebas de difusión de monóxido de carbono, el hecho de cuantificar el índice de Bode, que nos permite predecir la sobrevida dependiendo de algunos aspectos. Primero, el índice de masa corporal. Segundo, el grado de obstrucción. Tercero, la disnea. Y cuarto, la respuesta al ejercicio. Vamos a mencionar algunos aspectos sobre pruebas de función pulmonar, porque debemos quedar con esto claro, ¿sí? Es muy importante. En primera instancia, vamos a mencionar algunos aspectos que son realmente relevantes. Como que, primero que todo, las pruebas de función respiratoria tienen una aplicación clínica rutinaria dentro de la práctica de la salud del adulto. Se pueden clasificar de distintas formas. Por ejemplo, pruebas de mecánica de la respiración, pruebas de intercambio gaseoso, pruebas de ejercicio y pruebas de control de la respiración. Las pruebas de función pulmonar son muy útiles en el diagnóstico de todo tipo de enfermedad respiratoria. Permiten evaluar la respuesta a los tratamientos, permiten vigilar la progresión funcional y la historia natural de la enfermedad, y tienen además una utilidad significativa en la valoración del riesgo de un paciente, por ejemplo, cuando se encuentra próximo a una cirugía, y también sirven de pronóstico en distintas enfermedades. Vamos a mencionar primero la espirometría, vamos a hablar de varias, ¿sí? La espirometría es la prueba más accesible y reproducible para evaluar la mecánica de la respiración, de allí que las guías actuales de POC pongan a la espirometría como el gold estándar para el diagnóstico, miden la cantidad de aire que un sujeto es capaz de desplazar, inhalar o exhalar de manera forzada en función del tiempo, lo que depende del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, así como de la integridad de los músculos respiratorios. Las principales mediciones de la espirometría son, y esto lo deben saber, la capacidad vital forzada, la CVF, que es el mayor volumen de aire medido en litros que se puede exhalar por la boca, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o el BEF1, el cociente BEF1 y la CVF, que proporcionan unos detalles minuciosos sobre la relación y sobre cuál es el tipo de patrón, si es un patrón obstructivo o si es un patrón restrictivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la espirometría? En primera instancia, la espirometría es una prueba diagnóstica, ¿sí? Pero tiene otras utilidades. Es útil para la evaluación de pacientes con sospecha de una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque presentan signos, porque presentan síntomas, porque tienen laboratorios anormales. También es útil en la evaluación del impacto pulmonar de una enfermedad sistémica.
Es útil en individuos con factores de riesgo de enfermedad pulmonar, fumadores, por ejemplo. Es útil para la evaluación del riesgo perioperatorio y es útil en la valoración del escalado de salud y para poder cambiar o escalonar, como les estaba comentando, nuestro tratamiento. Indicaciones para la realización de una espirometría antes y después de intervenciones terapéuticas en enfermedades pulmonares, seguimiento y pronóstico en enfermedades pulmonares como EPOC, asma, fibrosis quística, fibrosis pulmonar idiopática, distrofias musculares, trasplante pulmonar, seguimiento de sujetos expuestos a tóxicos pulmonares conocidos, incluyendo fármacos. Contraindicaciones absolutas, relativas, absolutas preeclampsia, hipertensión arterial sistémica descontrolada, con una PAN mayor a 130 milímetros de mercurio, inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, tromboembolia pulmonar masiva, hemoptisis, aneurisma aórtico mayor a 6 centímetros, síndrome coronario agudo, hipertensión intracraniana, desprendimiento agudo de la retina. Relativas, cirugías, infecciones, u otro tipo como por ejemplo un embarazo complicado, un derrame pleural, un neumotórax, un infarto al miocardio o una angina estable. ¿Cuáles son las cosas que tiene que realizar un paciente antes de hacerse la espirometría? Primero, no puede fumar 2 horas previas. No debe hacer comidas copiosas, ni tomar sedantes ni bebidas estimulantes como café, bebidas energizantes, de 6 a 8 horas antes de la realización de la prueba. Tiene que avisar si tiene gripe o catarro importante. Tiene que venir con un tiempo para poder realizar un reposo de aproximadamente unos 15 minutos antes de la realización de la prueba. No se recomienda el uso de prendas restrictivas, como por ejemplo los corsés o las fajas. Tampoco es importante que los pacientes hayan consumido ningún tipo de sustancia que haya sido inhalada, ¿sí? Los pacientes no pueden hacer eso. En el caso de que se vaya a aplicar un broncodilatador y el paciente ya use medicamentos broncodilatadores, se tienen que suspender con el objetivo de poder evaluarlo. Un mínimo de tiempo de 4 horas en el caso de los broncodilatadores de corta duración y de 12 a 24 para los de larga duración. Y por último, los pacientes deben mantener cualquier otra medicación de base, ¿sí? Distinta a los broncodilatadores. Entonces, en la espirometría simple nosotros podemos valorar 4 capacidades, 4 volúmenes pulmonares. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Podemos evaluar también el volumen normal y también podemos evaluar el volumen residual. Nos permite, en el lado de las capacidades, evaluar la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. En primera instancia, vamos a dialogar acerca de la espirometría forzada. En la maniobra de espirometría forzada se obtienen 2 parámetros, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire que puede exhalar un individuo de manera forzada a partir de una inspiración máxima. Su valor normal es de 80%, por encima del 80%. Por otro lado, el volumen expiratorio forzado en un segundo es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra, de FVC. El valor normal, al igual que el valor de la capacidad vital forzada, es por encima del 80%. La relación FEP1-FVC es la fracción o porcentaje de la capacidad vital forzada que es expirada en el primer segundo de la maniobra. El valor normal es mayor de 70-75%. Acá podemos apreciar una curva espirométrica, una curva normal. ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad? Con el hecho de decir una curva normal, estoy refiriéndome a que la espirometría tiene precisamente los criterios de aceptabilidad adecuados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un buen comienzo, tiene un ascenso rápido arriba del eje de las ordenadas, está libre de artefactos, más adelante los vamos a ver. La expiración es satisfactoria. ¿Eso qué significa? Que tenga solamente un pico expiratorio. También es importante mencionar que una espirometría adecuada necesita tener repetibilidad. ¿Eso qué significa? Que se pueden utilizar o que deba tener como mínimo 3 espirometrías tomadas adecuadamente. Se va a tomar de esas 3 la diferencia de la FEP1 y la CBC de las 2 mejores. Se recomienda que se realice un mínimo de 3 y un máximo de 8 pruebas hasta conseguir los criterios anteriores.
se escoja la curva con mayor CBF y FEP1 y también que se analice la repetibilidad tras haber completado 3 esfuerzos aceptables. Los patrones que podemos encontrar son los patrones primero obstructivos, acá los podemos apreciar, tienen un inicio con ascenso rápido y próximo al flujo expiratorio máximo de referencia, el descenso es cóncavo, miren acá, el descenso es cóncavo, tiene una finalización progresiva cerca del punto de referencia de la FBC, pero no allí, pero tiene una finalización cerca. También se puede encontrar alteraciones a nivel de la curva volumen-tiempo, disminuye la pendiente de la curva, se puede ver alterado, se puede generar en asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, bronquiolitis. Se encuentran estos hallazgos, FEP1 y FBC menor al 70%, FEP1 menor al 80% y FVC mayor al 80%. Por otro lado, en el patrón restrictivo encontramos esto. Un inicio con ascenso rápido pero alejado del flujo expiratorio máximo de referencia, un descenso lineal lejos de los puntos de referencia, finalización lejos del punto de referencia de la FVS. Hay una curva de volumen-tiempo que no disminuye la pendiente de la curva normal. Normalmente está causada por enfermedades con compromiso alveolar, neumonías, atelectasias, edemas pulmonares, enfermedades intersticiales, otro tipo de patologías. Se encuentra una relación FEP1 y FVC normal, totalmente normal, mayor o igual a 70%, y lo que disminuye va a ser la FEP1 y la CVC. El patrón mixto va a tener un inicio con ascenso rápido, pero alejado del flujo expiratorio máximo de referencia, descenso cóncavo, finalización lejos del punto de referencia. La curva, volumen-tiempo, disminuye la pendiente de la curva. Se puede apreciar una curva obstructiva en miniatura por los volúmenes bajos, normalmente causado por histiocytosis, fibrosis quística, insuficiencia cardíaca congestiva. Y en este caso, vamos a encontrar que la FVC y la FEP1 van a estar menor al 80%, pero la relación también va a estar menor al 70%, o sea, va a estar alterada. La prueba del broncodilatador es extremadamente útil porque permite realizar diagnósticos en el sentido de que, primero, se va a tomar cuando el paciente no está broncodilatado, nos va a dar un hallazgo, posteriormente se va a tomar post-broncodilatador. Digamos que inicialmente al paciente le apareció una relación menor al 0.7%, pero post-broncodilatador le apareció una relación normal, totalmente normal, mayor al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Simple. Eso quiere decir que el individuo no tenía un EPOC sino un asma. Normalmente se recomienda que se tome la medición posterior al hecho de haber administrado un broncodilatador, 400 microgramos de salbutamol, ¿sí? Los artefactos son todos los que podemos apreciar acá. Cierre glótico, tos en el primer segundo, esfuerzos variables, exhalación repetida, obstrucción de la boquilla, como por ejemplo el paciente meta la lengua en la boquilla, terminación temprana, error de la línea de base, volumen extrapolado, y acá podemos apreciar pues ya unas precisiones y unas características más puntuales sobre ello. Los artefactos, los patrones, otra prueba es la pletismografía pulmonar. Esta prueba típicamente se considera el estándar de referencia para la medición absoluta de los volúmenes pulmonares, mide el volumen total de gas intratorácico. La medición de volúmenes y capacidades pulmonares es indispensable en condiciones específicas que requieren un diagnóstico fisiológico correcto, por ejemplo, ¿cuáles? Primero, la medición de un gas atrapado o atrapamiento aéreo. Segundo, el establecimiento de un diagnóstico de alteración restrictiva. Tercero, el establecimiento del diagnóstico de una alteración mixta. Cuarto, la valoración de riesgo quirúrgico. Quinto, la evaluación de la incapacidad laboral. Sexto, la cuantificación del espacio aéreo no ventilado. Los resultados de la pletismografía son útiles para poder confirmar la presencia de restricción pulmonar y en las enfermedades obstructivas permite cuantificar la hiperinflación pulmonar y el atrapamiento de aire. Utiliza su mecanismo gracias o a través de la ley de Boyle, que la ley de Boyle nos quiere decir simplemente que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas va a ser inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Nos permite evaluar todo lo que podemos apreciar en la siguiente filmina. Nos permite, disculpen, poder valorar puntualmente la capacidad pulmonar total, el volumen que tenemos residual, nos permite poder también hallar otros valores como la VC, la IC, la FRC, la IRB, la ERV, entre otros.
¿Cuándo se indica una pletismografía? En muchos casos. Por ejemplo, disculpen, para la confirmación y cuantificación de una restricción pulmonar, para la confirmación y cuantificación, valga la redundancia, de una hiperinsuflación pulmonar o un atrapamiento aéreo, y también para la monitorización y vigilancia de enfermedades con finales dependiendo, por ejemplo, clínicos, como que el individuo solicite o necesite una incapacidad laboral, o también con algún fin investigativo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la realización de una pletismografía? Un infarto reciente menor a 4 semanas, insuficiencia cardíaca, inestabilidad cardiovascular, taquicardia en reposo mayor a 130 latidos por minuto, una taquicardia cualquiera, cirugía de tórax, abdomen menor a 4 semanas o cirugía de ojos u oídos menor a 8 semanas, tuberculosis pulmonar activa, influencia, motisis, aneurismas, embarazo avanzado complicado, salud precaria, traqueostomía, sonda pleural, requerimiento continuo de oxígeno suplementario que no se pueda suspender durante la prueba, entre otras. ¿Cuál es la preparación? Una preparación muy similar a nivel de lo que se hacía también en la espirometría. Evite el tabaco 2 horas antes, evite el uso, por ejemplo, de prendas muy restrictivas, fajas, nada de fajas, ¿sí? Mantener una medicación de base, no requiere tampoco ayuno para realizar la prueba, es importante porque los pacientes preguntan eso, pero sí se recomienda una alimentación ligera, como también se recomendaba con la espirometría. También es importante mencionar que se recomienda que el paciente evite el ejercicio antes de la prueba y también es recomendable que antes de la realización, disculpen, de la misma, se aplique un cuestionario que es sencillo, es breve, para mirar, por ejemplo, los antecedentes de tabaco del paciente, la exposición al humo, la exposición a biomasas, enfermedades que tenga concomitantes o algún trauma que haya tenido en algún momento a nivel intratorácico. Entonces, respecto al trastorno obstructivo, cuando estamos hablando de esta prueba, aborda todo el espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y las bronquiectasias. La pletismografía es muy útil para el diagnóstico precoz del enfisema, para medir el atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque da un incremento del RV y de la FRC mayor a 120 del predicho. Y también permite evaluar la hiperinsuflación pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la TLC, hay un incremento de la FRC, hay un incremento de la relación RV-TLC que es mayor al 120% de lo predicho. Por otro lado, los trastornos restrictivos, la pletismografía nos puede mostrar que son de tipo parenquimatosos o que son de tipos extraparenquimatosos. Dentro de los parenquimatosos estamos hablando entonces de la neumonectomía, del edema pulmonar, de las neumopatías o las neumonías intersticiales. También se caracterizan por una disminución de la mayoría de los volúmenes pulmonares, por la alteración que aparece en la retracción elástica pulmonar o por la ausencia de la extirpación. Y en el caso de los trastornos restrictivos extraparenquimatosos, estamos hablando de las enfermedades de la pleura, derrame pleural, pneumotórax, deformidades a nivel de la columna dorsal o de la caja torácica. Y en estos casos vamos a encontrar un atrapamiento aéreo, ¿sí? Vamos a ver ese atrapamiento aéreo expresado con una VR y una CRF aumentada, mientras que por otro lado la BR y la CV suelen encontrarse reducidos. La pletismografía también es útil, por ejemplo, para mirar si el paciente tiene un problema a nivel neuromuscular. ¿Por qué? Porque el paciente con una pletismografía normal, pero que tenga una patología neuromuscular de base, pues va a tener todo normal, ¿sí? Pero el paciente pues va a tener sintomatología. Los patrones funcionales que podemos encontrar. Otra prueba es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Vamos a mencionarlas brevemente, los aspectos más generales. Recordemos que el oxígeno es transportado puntualmente dentro del eritrocito, más puntualmente por la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta entonces principalmente por 4 grupos. Tiene un grupo que es de globinas, que es una proteína que no tiene mayor importancia, y tiene un grupo que es de mayor importancia, que es la parte M. También es muy importante mencionar que el oxígeno como tal se transporta gracias a el hierro que viene de forma ferrosa, ¿sí? Hablamos de 4 zonas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de un eritrocito puede llevar fácilmente, por lo que les acabo de comentar, 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? En orden de mayor, vamos a ponerlo con palabras simples, amor de la hemoglobina,
pues hablaríamos de que el compuesto que menos ama es el oxígeno, posteriormente el dióxido de carbono, tiene una afinidad por el dióxido de carbono de 25 veces más que el oxígeno, y por último el monóxido de carbono, que tiene una afinidad inmensamente mayor por la hemoglobina, ¿sí? La capacidad de difusión de monóxido de carbono va precisamente a medir la velocidad con la cual el monóxido de carbono pasa desde el alveolo a la sangre. De esta forma permite informar sobre el volumen del lecho capilar pulmonar en contacto con los alveolos ventilados, permite medir la superficie alveolar y el espesor de la membrana alveolocapilar. Entonces es muy útil en ese sentido. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba? Los pacientes enfermos que tengan una patología pulmonar avanzada no van a ser capaces de mantener la apnea por 10 segundos. ¿Y qué pasa? Para poder utilizar la prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono, el paciente tiene que hacer una expiración forzada máxima y también tiene que mantener una apnea de 10 segundos para luego poder exhalar todo, ¿sí? De esa forma se puede cuantificar el contenido de monóxido de carbono. Esa es una limitación, clara. También que en los pacientes con EPOC, por ejemplo, el volumen inspiratorio va a estar claramente reducido. Y también se tienen que considerar varios aspectos como por ejemplo el ejercicio físico, la posición corporal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto se encuentra entonces aumentada la capacidad de difusión del monóxido de carbono? Por ejemplo, en patologías como la policitemia, las vasculitis, las hemorragias alveolares, el asma, la obesidad. ¿Y cuándo va a estar disminuida? En el enfisema pulmonar, la neumopatía intersticial, la hipertensión pulmonar, la fibrosis quística y la anemia. Otra prueba que es muy útil es la caminata de los 6 minutos. El propósito es poder medir cuál es la distancia máxima que recorre un individuo durante un periodo de 6 minutos. Entonces se indica, acá podemos ver algunas indicaciones, también podemos ver algunas contraindicaciones, se las dejo acá para que las puedan leer, las pueden descargar si quieren de SlideShare, y necesitan básicamente de un cronómetro, una pista, una hoja donde anotar, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos y nosotros comentemos que pues esta prueba no se puede aplicar en todo el mundo. ¿Por qué no se puede aplicar en todo el mundo? Si usted no se la va a aplicar a un viejito con bastón, se la tiene que aplicar a una persona que puede caminar y desplazarse común y corriente. Se le tiene que decir al paciente cuándo puede interrumpir, por ejemplo, cuando tiene dolor torácico, tiene una disnea que es ya intolerable, cuando tiene una marcha titubeante, cuando el individuo ya está pálido, tiene una sudoración excesiva, cuando tiene calambres en miembros inferiores, cuando el individuo tiene una cianosis marcada e inminente, cuando el paciente lo solicita porque no aguanta más o cuando la oximetría de pulso baje mucho, a menos del 80%. Vamos a mencionar entonces ahora algunos aspectos sobre la evaluación del paciente epocoso. Y en primera instancia, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Son tres. Primero, determinar el nivel de limitación de flujo aéreo del individuo. Segundo, determinar el impacto de la salud del paciente. Para ello existen cuestionarios como los que vemos acá, puntualmente enfocados a la sintomatología. Por último, determinar los riesgos de exacerbaciones futuras, riesgos de hospitalización, riesgo de muerte, entre otras. Para ello, se evalúa la sintomatología mediante cuestionarios, ¿sí? Hay cuestionarios que son integrales entre la relación estado de la salud con la enfermedad, como el CRQ o el SGRQ. Hay otros más cortos como el CAD o el CCQ. Está la evaluación del grado de disnea, el MMRC, lo habíamos mencionado ya previamente, ¿sí? Lo habíamos mencionado previamente, habíamos dicho que se debían en 4 grados o 5 grados, si lo quieren ver desde el 0 hasta el 4. Y está el cálculo de paquetes al año o el índice tabáquico. Acá podemos apreciar entonces un cuestionario de ejemplo. Le preguntan al paciente sobre cuál es la frecuencia en la cual tose, tiene flema o no tiene flema, siente opresión en el pecho o no, qué siente cuando sube a una pendiente, se siente muy cansado o no, entre otras cosas pues muy importantes. El índice tabáquico es algo fundamental, ¿sí? Nos permite calcular de forma objetiva el riesgo que tiene un individuo de desarrollar EPOC o la probabilidad que tiene para desarrollar EPOC. Entonces hay varias cosas que tiene en cuenta la fórmula del índice tabáquico.
Primero, el número de paquetes que ha fumado el individuo cada día. Segundo, el tiempo que lleva fumando en años. Y la edad en la cual empezó a fumar. Entonces acá vemos, por ejemplo, un ejemplo, sujeto de 56 años, comenzó a fumar a los 17, fuma 25 cigarrillos. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el índice de él? 56, son 56 cigarrillos los que fuma, los años que lleva, los años que tiene actualmente, ¿sí? Empezó a los 17, se resta, ahí se van a dar cuenta cuántos años lleva fumando, se multiplica por 25 y se divide sobre 20, ¿sí? 20, ¿por qué? Porque es una constante. ¿Constante de qué? De la cantidad de cigarrillos que viene en un paquete. La escala de la disnea ya la habíamos visto previamente, de 0 a 5. También es importante esto, evaluar la gravedad. Si el paciente se encuentra ubicado en el grupo A, significa que es un paciente con un riesgo bajo de exacerbaciones, con un bajo puntaje de síntomas. Es el paciente ideal, el paciente que tiene poco riesgo de exacerbaciones, el paciente que está sano, entre comillas. Grupo B, un paciente con riesgo bajo de exacerbaciones, pero con alto puntaje en los síntomas. Grupo C es el más raro, el que menos se ve. Es un riesgo alto de exacerbaciones con bajos síntomas. Y el grupo D es un riesgo alto de exacerbaciones con un alto puntaje de síntomas. ¿Cuáles son los más fáciles de encontrar? Los más típicos. Los del grupo B y los del grupo D. ¿Sí? Son los que se encuentran típicamente en un servicio de urgencias o en un piso de medicina interna. Para poder nosotros saber en qué grupo está el individuo, podemos hacer un eje X, Y, ¿sí? Y podemos apreciar entonces que si el individuo tiene más de 2 o más de una hospitalización al año, podemos clasificarlo dependiendo del valor del CAD o del MMRC. Si es menor a 2 sería el grupo C, si es mayor a 2 sería el grupo D. En el caso de que el individuo haya tenido de 0, o en el caso de que el individuo haya tenido una hospitalización máximo o no haya tenido hospitalizaciones y tenga lo que viene a ser un MMRC mayor a 2 sería el B y un MMRC menor a 2 pues sería el grupo A. Bueno, diagnósticos diferenciales del EPOT, por mencionarlo: asma, insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiectasias, tuberculosis, patologías muy extrañas como la panbronquiolitis difusa o la bronquiolitis obliterante, ¿sí? Son muy raras, pero las describen en la literatura. Bueno, esto es sacado de las guías contemporáneas y va a tratar el tema de la evidencia que respalda el tratamiento de prevención y de mantenimiento del paciente hipocoso. Primero que todo, el paciente tiene que dejar de fumar, ¿sí? La posición que él toma respecto al cigarrillo es fundamental. El paciente tiene que dejar de fumar. Entonces, se le tiene que preguntar en cada consulta cuál es el consumo de tabaco, si lo ha dejado o no. Posteriormente se recomienda que se le aconseje durante unos 3 minutos, ¿sí? Que se le den consejos de manera clara, intensa, personalizada, de forma respetuosa. Se evalúe si el paciente quedó con esos datos claros y se ayude al paciente a encontrar un apoyo social externo. Y también se le puede recomendar un tratamiento farmacológico como por ejemplo el bupropión, ¿sí? Es muy útil para dejar de fumar. Y se tiene que organizar horarios para poder dar un seguimiento personal o por teléfono al paciente. Eso es lo ideal, ¿sí? Eso es lo ideal que se debería hacer con todos los individuos. Lamentablemente eso no se hace. Otras medidas que se tienen que tener en cuenta: la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación reduce la mortalidad y reduce la probabilidad de exacerbaciones. ¿Qué vacunas tiene que tener un epocoso? Es una pregunta muy, muy típica que entra en la mayoría de los exámenes o quizzes. Primero, vacuna de la influenza. Segundo, vacuna antineumocócica. Actualmente se recomienda la 13, pero también se puede dar la 23. O se pueden dar las dos juntas. Todo eso tiene un valor de evidencia, si no me equivoco, B. La rehabilitación pulmonar es otro aspecto esencial. ¿Por qué? Que mejora la disnea, la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida, reduce las hospitalizaciones en pacientes con exacerbaciones recientes. El objetivo de la rehabilitación pulmonar es primero que el paciente se apropie de su enfermedad. Y algo muchísimo más importante, que el individuo genere autogestión, que el individuo sea responsable. ¿Por qué? Porque un paciente con autogestión conoce los factores de riesgo, conoce una exacerbación, sabe tomar decisiones adecuadas y sabe cuándo buscar ayuda.
Dentro de la evaluación del paciente integrada hay 9 cosas. Primero, los objetivos del tratamiento. Segundo, las necesidades de salud. Tercero, la nutrición. Cuarto, la capacidad de autoaprendizaje. Todo esto uno se lo tiene que comentar al paciente. Quinto, salud psicológica, el apoyo de un profesional para dejar la adicción. Sexto, las redes sociales, círculo social. Séptimo, comorbilidades. Octavo, capacidades del ejercicio del paciente, porque se tienen que adaptar para él. Y por último, las limitaciones. ¿Sí? Si un paciente está muy mal del EPOC, probablemente la rehabilitación pulmonar sí le ayude, pero pues uno tiene que ser consecuente y uno tiene que ser consciente. Si lleva toda la vida fumando, 50 años fumando 10 cigarrillos al día, pues la destrucción que tiene es muy marcada y por más que se cuide y por más ejercicio que haga, va a mejorar, sí, un poquito, pero pues no va a ser mayor cosa. Pero de todas formas la rehabilitación pulmonar es útil, ¿sí? Lamentablemente es algo que no es muy rentable para muchos servicios de salud. Es muy triste que en Colombia, puntualmente en Armenia, solo existan 2 sitios donde se hace rehabilitación pulmonar y uno está más enfocado al plano de la rehabilitación cardíaca. El único sitio donde hacen rehabilitación pulmonar que sea totalmente adecuada no da abasto suficiente. También es importante mencionar el aspecto de los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque permiten prevenir y aliviar el sufrimiento del paciente, mejoran la calidad de vida. Y esos tratamientos paliativos o cuidados paliativos van a tener ya como tal un carácter sintomático. Ahora vamos a hablar del manejo del EPOC, primero en paciente estable, segundo en paciente inestable. Primero, tenemos que preguntarnos cómo escoger un inhalador adecuado. Entonces tenemos que analizar la situación, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿sí? Personales del paciente, principalmente la sintomatología. Después tenemos que precisar de acuerdo a esa sintomatología y tenemos que interrelacionarlo, obviamente, con la clasificación del paciente en grupo A, B, C, D, cuál es el inhalador más apropiado después de elegir el inhalador más apropiado, teniendo en cuenta también comorbilidades del paciente, las facilidades para la adherencia, ¿sí? Se ha demostrado que hay una mayor adherencia cuando se utiliza un solo inhalador combinado en los casos que lo requieran, que se utilizan por separado. ¿Sí? Tiene una mayor adherencia, al igual que cuando se utilizan de larga duración tiene mayor adherencia que los de corta porque las inhalaciones son menores. Después de eso se tiene que educar al paciente, estar seguro de que el individuo sabe, que entendió, y tras ello le pedimos al paciente que nos haga una demostración sobre cómo se debe inhalar. Acá podemos apreciar entonces un algoritmo muy sencillo para los pacientes, para el tratamiento. Entonces, primero vamos a mencionar unos aspectos generales. Los pacientes del grupo A, B, C y D, todos se les recomienda que incrementen la actividad física paulatinamente. Y los pacientes del grupo B, C y D se recomienda que inicien un programa de rehabilitación pulmonar. ¿Sí? Respecto al grupo A, se les recomienda un broncodilatador solito, evaluar los efectos y se continúa. En el caso de que sea necesario, en el caso de que no sea necesario, se puede parar o también se puede probar con diferentes alternativas. ¿Qué se puede dar en estos individuos? Tanto lo que deben hacer los SABA, los LAVA, los LAMA o los LAVA. ¿Qué SAMAs tenemos? Ipratropio. ¿Qué LAMAs tenemos? Tiotropio. ¿Qué SABAs tenemos? Salbutamol. ¿Qué LAVAs tenemos, por ejemplo? Formoterol. Evidentemente, pues también tenemos muchos otros medicamentos para manejar el EPOC, pero esos son los más fáciles de conseguir, los que se encuentran en mayor disposición, disculpe. El grupo B se recomienda que se inicie con un solo broncodilatador, puede ser LAVA o puede ser LAMA. Si los síntomas persisten, se le añade. Entonces, si teníamos un antimuscarínico de larga duración, bromuro de tiotropio, se le puede adicionar un LAVA, como por ejemplo, ¿cuál? Formoterol. En el grupo C se recomienda que se puede dar LAMA solo o se le puede adicionar corticosteroides. O también se puede intentar dar LAMA más LAVA, pero tenemos en el grupo C la posibilidad de brindar un tratamiento con corticosteroides. Y por último tenemos el paciente del grupo D, es el paciente que está más mal, ¿sí? En ese paciente se tiene que dar LAVA, formoterol, por ejemplo, LAMA, bromuro de tiotropio, y se recomienda también como pilar central que se den corticosteroides. Pero traigo a colación algo. Corticosteroides como por ejemplo la beclometasona. Pero traigo a colación algo. También existe evidencia de que el recuento de eosinófilos en sangre periférica
mayor o menor de 300, es un indicador extremadamente útil para saber si los corticosteroides realmente van a funcionar en el paciente o simplemente van a generar la iatrogenia de poder aumentar la probabilidad de una infección, porque finalmente son inmunosupresores. Los controles son esenciales, se tienen que monitorizar los síntomas, las exacerbaciones y se tienen que medir la limitación del flujo aéreo. Se recomienda que se valore la FEV1 en una espirometría una vez al año y se recomienda una prueba de caminata cronometrada, 6 minutos a pie, para poder mirar la respuesta del individuo. Por último, vamos a dialogar acerca del manejo de las exacerbaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero algo fundamental. Las exacerbaciones no son lo mismo que una neumonía. Las exacerbaciones se generan primero por la exposición a biomasas, también se puede generar por virus o bacterias, pero una neumonía no es una exacerbación. Es un error pensar eso y es un error común, ¿sí? Una neumonía en un paciente pocoso se comporta de forma distinta, pero no es lo mismo. Bueno, grosso modo, las exacerbaciones pueden ser leves, moderadas o graves, y eso afecta, ¿sí? La leve, ¿cómo se va a tratar? Con un broncodilatador de acción corta, un SABA, por ejemplo. La moderada, ¿cómo se va a tratar? También con SABA, pero se puede considerar dar antibióticos o corticosteroides orales. Y la grave, ya el paciente tiene que hospitalizarse. Pilares del tratamiento. Los pacientes con exacerbación de POC tienen que estar provistos de oxígeno suplementario. Tienen que someterse a la evaluación para determinar si es mortal o no. Y si se presenta aumento del trabajo respiratorio o deterioro del intercambio gaseoso, se tiene que considerar las utilidades de ventilación invasiva o de ventilación no invasiva. Acá podemos ver, dependiendo de la respuesta sintomática y los signos del paciente, si podemos clasificarlo sin riesgo de insuficiencia respiratoria, con un riesgo de una insuficiencia respiratoria aguda, pero que no amenaza la vida, o con una insuficiencia respiratoria aguda que sí amenaza la vida, dependiendo de varios factores. Primero, frecuencia cardíaca en el primer grupo de 20 a 30 respiraciones por minuto, en el segundo y en el tercero mayor a 30 respiraciones por minuto. Después, el uso de músculos accesorios. En el primero no, en los otros dos sí. Posteriormente, los cambios en el estado mental. En los primeros dos no, en el último sí. Después la hipoxemia, en la primera mejora con oxígeno suplementario a través de Venturi, máscaras de 28-35% de oxígeno inspirado. En el segundo, que es el paciente que tiene una insuficiencia aguda respiratoria que no amenaza la vida, este mejora con el oxígeno suplementario, pero a través de Venturi de 25-30% FiO2. Y por último, tenemos al paciente que no mejora con oxígeno suplementario a través de Venturi o que requiere una FiO2 mayor del 40%. Y por último tenemos la hipercapnia. Aumenta en ambos tipos de insuficiencia respiratoria aguda, así amenace o no amenace la vida, o en el caso de que los individuos no tengan una insuficiencia respiratoria, pues no va a aumentar. Les voy a hacer aquí una pregunta. ¿El paciente pocoso se debe tratar primero con oxígeno al tope o con oxígeno bajo? La respuesta es con oxígeno bajo. Normalmente, en los individuos que funcionan totalmente bien a nivel fisiológico, la respiración se regula es dependiendo de la PaCO2, ¿sí? Si están márgenes de 35 o 45 milímetros de mercurio sea normal, pues va a tener un pH normal, pero en el caso de que aumente, pues se va a alterar precisamente los patrones respiratorios. No obstante, el individuo hipocoso, como aumenta la PaCO2, ya la respiración va a depender de la hipoxemia, ¿sí? Recuerden que el dióxido de carbono genera estados alterados de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Puede generar una narcosis por dióxido de carbono, pero ¿por qué? Es la pregunta. Porque puede generar edema cerebral. Entonces, por eso uno tiene que empezar con los pacientes hipocosos suministrando poco oxígeno, lo más bajo que pueda dar, hasta que se normalice. Si le llegó a 88%, ya no joda más, ya no aumente más. Por ejemplo, en el caso de que esté en Armenia, por la altura que tenemos a nivel del mar. Y si está sobre el mar, mejor. O sea, con la altura normal de 740, que sea ahí, ya, no le suba más, sea feliz, déjelo ahí. Pero, ¿por qué? Porque si nosotros lo que hacemos es darle de tacazo un oxígeno al 40%, el paciente con enfisema no tiene, por ejemplo, la capacidad de sacar todo el dióxido de carbono. El que tiene bronquitis tampoco, y como no lo saca, aumenta muchísimo más la PaCO2. Y si aumenta muchísimo más la PaCO2, se va a generar edema cerebral, ¿sí? Ténganlo en cuenta.
Indicaciones para evaluar la hospitalización, un resumen de lo que habíamos mencionado previamente. El manejo de las exacerbaciones graves sin peligro de vida, ya lo hemos mencionado varias veces. Los criterios de Antonisen para evaluar si está sobreinfectado, ya los mencionamos. Son tres: aumento de la disnea, aumento de la capacidad de esputo, aumento de la purulencia. Los pacientes tipo 3 son que tienen un solo criterio, los tipo 2, dos criterios, los tipo 1 tienen tres criterios. Ya habíamos mencionado cuál era la utilidad de esto y por qué puede que no sea útil totalmente, ¿sí? Porque pues si nos vamos a la parte fisiopatológica, pues muchos pacientes que tengan patología del espectro del EPOC pueden tener esputo purulento. ¿Por qué? Por la presencia de células inflamatorias como los neutrófilos. Tratamiento farmacológico, sea con broncodilatadores, sea con glucocorticoides, o se puede dar con antibióticos. Bueno, respecto a los primeros, los agonistas beta de acción corta inhalados con o sin anticolinérgicos de acción corta son los que se recomiendan que en primera instancia se den para las exacerbaciones agudas. Por otro lado, los corticosteroides sistémicos se ha demostrado que son muy buenos. ¿Por qué? Porque acortan el tiempo de recuperación, mejoran la función pulmonar, mejoran la oxigenación y disminuyen lo que viene a ser la duración de la hospitalización. Se recomienda un tratamiento con corticosteroides, por ejemplo, pueden ser sistémicos, en un periodo de tiempo de 5 a 7 días. Y los antibióticos se tienen que dar ante la presencia de tres síntomas cardinales: aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo, purulencia del esputo. Yo diría que de mejor los antibióticos deberían darse cuando hay leucocitosis o cuando hay, por ejemplo, fiebre. No obstante, esto es lo que dice la guía. La guía nos pone unos parámetros ante los cuales debemos establecerlos. Habíamos hablado también de determinar si el individuo necesitaba una ventilación invasiva o no. Vamos a resumir esto porque el video está quedando muy extenso. La ventilación mecánica no invasiva está indicada cuando tenemos solamente una de las siguientes características. Primero, que el individuo tenga una acidosis respiratoria, tenga una PaCO2 de 45 milímetros de mercurio por encima y que tenga un pH arterial menor a 7.35. Cuando el paciente tiene una disnea grave con signos clínicos, por ejemplo, un aumento del trabajo respiratorio, por ejemplo, el uso de músculos accesorios, el movimiento paradójico del abdomen, tirajes, etcétera, etcétera. O también cuando el individuo tiene una hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia. Por otro lado, cuando está indicada la ventilación mecánica invasiva, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿sí? Tiene una incapacidad. Cuando el paciente ha entrado en parada cardíaca o ha salido de una parada cardíaca como consecuencia de la exacerbación. Cuando el paciente es incapaz de eliminar las secreciones respiratorias. O cuando el paciente tiene una hipoxemia tan berraca que pone en peligro la vida de él. Listo, controlamos el paciente, tratamos la exacerbación. ¿Cuándo lo vamos a dar de alta hospitalaria? Cuando tengamos un examen completo, cuando verifiquemos que el individuo comprendió el tratamiento, cuando se evalúe la técnica de uso del inhalador, cuando se evalúe la necesidad de continuar con oxigenoterapia, cuando se identifiquen comorbilidades y se proporcione un plan de tratamiento y seguimiento, y cuando se asegure la organización del seguimiento. Bueno, comunidad educativa, con esto finalizamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Para mí fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Hasta la próxima.